En el capítulo más reciente del aumento de tensiones en el mar de China Meridional, la Guardia Costera de Filipinas volvió a enfrentarse directamente con China. En esta ocasión, el incidente se dio por la interceptación de un buque chino de vigilancia electrónica dentro de la zona económica exclusiva de Manila. ¿Qué ocurrió durante este enfrentamiento y qué nos revela sobre la creciente pugna de poder en la región? Vamos a analizarlo. Durante el fin de semana, el buque insignia de la Guardia Costera de Filipinas, el BRP Teresa Magbanua, interceptó a un barco espía chino que operaba a unas 70 millas náuticas al oeste del archipiélago filipino. El navío chino fue identificado como un tipo 815G, un buque de vigilancia electrónica perteneciente a la Armada del Ejército Popular de Liberación. La tripulación filipina intentó establecer comunicación por radio, exigiendo una explicación por la presencia no autorizada del barco chino dentro de su zona económica exclusiva. Sin embargo, el buque espía guardó silencio. La situación escaló aún más cuando un destructor chino se acercó para escoltar a la nave de vigilancia. Observadores filipinos informaron que helicópteros chinos despegaron desde el barco espía mientras se desarrollaba el enfrentamiento. A pesar de la creciente formación china, el Teresa Magbanua mantuvo su posición y continuó con el monitoreo. Este incidente coincidió con los ejercicios aéreos Cope Thunder, en los que, por primera vez, aviones de combate furtivos F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron desplegados en suelo filipino. Además, se observó que el buque de guerra 164 de la Armada del Ejército Popular de Liberación realizaba ejercicios de aterrizaje de helicópteros en su cubierta de vuelo, con actividad continua registrada durante toda la mañana. Y justo cuando la tensión no podía parecer mayor, se produjo otro momento dramático en el mar, la ya infame colisión entre dos barcos chinos. Un destructor de la Armada china y un guardacostas de China chocaron mientras perseguían a ¿Con qué rapidez responderá Estados Unidos? ¿Qué aeronaves enviarán? Imágenes de video hechas ¿Hasta dónde podemos llegar antes de que tomen medidas más seco cuando las dos naves chinas de gran tamaño impactaron entre sí al intentar interceptar al BRP Suluan? Durante la persecución a gran velocidad, el guardacostas chino utilizó su cañón de agua, pero en una maniobra arriesgada terminó embistiendo el costado del destructor de la Armada. El impacto dañó gravemente la proa del guardacostas, dejando la nave prácticamente inservible, mientras que el destructor sufrió abolladuras significativas y cortes en el casco. Expertos militares y navales, entre ellos un excomandante de la Marina australiana, evaluaron que el guardacostas probablemente sufrió daños irreparables y podría considerarse una pérdida total. Filipinas, por su parte, reiteró que la responsabilidad recaía en China debido a sus maniobras agresivas. Manila incluso ofreció asistencia médica por radio, pero no recibió respuesta de los barcos chinos. Aunque no se han publicado cifras oficiales sobre el costo de las reparaciones, los observadores recuerdan que los arreglos de buques de guerra son notoriamente costosos, especialmente cuando una nave se considera no apta para navegar y requiere la reconstrucción de elementos estructurales como la cubierta de proa o el forro del casco. Estados Unidos ha seguido estos acontecimientos con creciente preocupación. Washington ha reafirmado en repetidas ocasiones que su tratado de defensa mutua con Filipinas sigue siendo inquebrantable. Esto significa que, si un buque filipino es atacado en el mar de China Meridional, Estados Unidos está obligado a responder militarmente. Altos funcionarios estadounidenses han condenado las acciones agresivas de China, advirtiendo que estos enfrentamientos podrían desencadenar una crisis de mayor escala. En los informes del Pentágono se subraya con frecuencia que el mar de China Meridional no es solo un asunto regional, sino una de las arterias comerciales más importantes del planeta, por donde transita casi un tercio del comercio marítimo mundial. Pero la respuesta de Estados Unidos va más allá de las palabras. La Marina estadounidense mantiene una presencia constante en el Indo-Pacífico, con grupos de portaaviones, fuerzas anfibias y submarinos que rotan de manera regular por el mar de Filipinas y el mar de China Meridional. Por ejemplo, el USS Ronald Reagan, un portaaviones de la clase Nimitz, realiza con frecuencia patrullas de libertad de navegación junto a sus destructores y cruceros escoltas.
El USS Carl Vinson también ha sido desplegado en la región ¿Con qué su ala rapidez aérea responderá de Estados cazas Unidos? F-18 ¿Qué aeronaves y aeronaves de enviarán? guerra electrónica. ¿Hasta dónde podemos llegar Además, antes de que destructores tomen de la medidas clase más serias? Arleigh Burke, como el Estas USS Dewey, el USS Higgins y el USS Rafael Peralta, suelen desafiar las amplias reclamaciones marítimas de Pekín navegando a través de zonas en disputa, como las islas Spratly y las islas Paracel. A estas operaciones de superficie se suman submarinos de ataque de las clases Los Ángeles y Virginia, que patrullan aguas profundas junto con aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon encargados de la vigilancia y la guerra antisubmarina desde el aire. La presencia estadounidense no se limita a las fuerzas navales. En tierra, el acuerdo de cooperación reforzada en defensa permite a las tropas estadounidenses acceso rotatorio a bases en Filipinas, incluidas instalaciones en el norte de Luzón, estratégicamente ubicadas a poca distancia de Taiwán y de los puntos más conflictivos del Mar de China Meridional. Al mismo tiempo, unidades de infantes de Marina y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos participan regularmente en ejercicios como Balikatan y Cop Thunder, integrándose con las fuerzas filipinas y demostrando capacidades de despliegue rápido. La reciente llegada de los cazas furtivos F-35 Lightning II a los ejercicios en Filipinas es una clara muestra de la profundidad del compromiso estadounidense. Los incidentes que acabamos de analizar, la interceptación de un barco espía chino, la peligrosa colisión entre dos buques chinos y la creciente implicación de Estados Unidos, no son episodios aislados. Todos forman parte de una lucha mucho más amplia que se desarrolla en el Mar de China Meridional. Para Filipinas, cada encuentro es una prueba de soberanía, un recordatorio diario ¿Con qué de que rapidez enfrentas a un Estados vecino Unidos? mucho más ¿Qué grande aeronaves y enviarán? decidido ¿Hasta a dónde imponer podemos su llegar dominio en antes de que aguas tomen medidas que el más derecho serias? internacional reconoce como territorio filipino? Pero Estados Unidos no actúa en solitario. Japón ha intensificado las patrullas conjuntas y está transfiriendo equipo de defensa a Manila, mientras que Australia ha incrementado sus despliegues navales y ejercicios militares con Filipinas. Incluso marinas europeas, como las de Francia, MOPAS en Alemania, y el Reino Unido, han enviado buques para demostrar su apoyo a la libertad de navegación en estas aguas disputadas. Esta red de aliados y socios refuerza un consenso creciente. El Mar de China Meridional es demasiado estratégico como para que un solo país lo domine. Con un tercio del comercio mundial atravesando estas aguas, lo que está en juego no es solo regional, sino global. Así, el Mar de China Meridional sigue siendo uno de los puntos de fricción más volátiles de la geopolítica moderna. Cada interceptación, cada confrontación e incluso cada accidente tiene el potencial de escalar hacia algo mucho mayor. Filipinas se mantiene firme, Estados Unidos y sus aliados muestran su determinación y China sigue decidida a imponer sus reclamos. La pregunta ya no es si las tensiones continuarán, sino si podrán gestionarse sin cruzar la línea hacia un conflicto abierto. Con esto concluimos el reporte de hoy sobre el aumento de tensiones en el Mar de China Meridional. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden estar atentos a más actualizaciones sobre seguridad global y asuntos marítimos. Gracias por vernos.